Bienvenidos a Bendita Web, el podcast en donde conversamos sobre tu activo digital más importante, tu página web. Este espacio llega a ti gracias a Playful Agency. ¿Tienes problemas para posicionar tu página web en Google? Si la respuesta a la pregunta es sí, empieza a entender lo que está pasando. Entra en auditoria-seo.playfulagency.com y hazle a tu sitio web una auditoría SEO completamente gratis. Descubre la salud de tu página web conociendo los errores más relevantes. El enlace está en la descripción de este podcast. No dejes de hacerla. Hola, yo soy Alejandra da Costa y a mi lado José Miguel Reyes, ex maratonista y protector incansable de los animales. Así es, no vean mis historias. Y por aquí José Miguel Reyes y junto a mí la especialista en risotos, Alejandra da Costa. En los últimos episodios hablamos del SEO y de cómo este nos ayuda a posicionar nuestra página web en los primeros resultados de búsqueda. Así que hoy vamos a hablar sobre qué funciona en SEO, es decir, qué acciones van a hacer que tu página sea la respuesta a lo que el usuario está buscando. Vale, muy bien. Mira, en los últimos episodios hemos hablado mucho sobre la dedicación que requiere el SEO, ¿no? O sea, el trabajo que hay al hacer SEO para poder garantizar que rankees en Google. Y por eso hemos traído la visión de un personaje llamado Cyrus Shepard, que fundador de una empresa llamada Zippy y por muchos años líder SEO en Moz, que Moz es una compañía, digamos, muy conocida en este medio, en la industria, para conversar sobre lo que está funcionando actualmente en el SEO. Es decir, la visión de un profesional SEO sobre lo que está funcionando. ¿Ok? Y este es un artículo muy interesante en donde Cyrus habla sobre 21 aspectos que él toma en cuenta y los separa en 4 macroapartados. Y esos macroapartados son clics, o sea, cómo conseguir más clics, contenido, SEO técnico y link building. ¿Ok? Que son cosas que probablemente ya hemos tocado en episodios pasados, pero que vamos a, digamos que suscribirlos en este marco, de 4 apartados para que tú tengas esa lista de cosas y de actividades que te van a ayudar a posicionar tu página web en Google. Entonces vamos a arrancar este grupo de macro apartados con el de clic, que básicamente, Ale, es aumentar la cantidad de clics sin tener que pensar tanto en un ranking más alto. Exacto. Es decir, o sea, es convencer al usuario de que vaya a tu página. Exactamente. Aumentar el CTR, ¿okay? Que es esa relación entre la cantidad de veces que aparece tu página en un resultado y el número de personas que hacen clic en ese resultado. ¿Okay? Porque tú podrías no estar en la primera página o en la primera posición, pero igual lograr grandes CTR, y eso igual va a cambiar el negocio y la manera en la que tú hoy en día estás recibiendo tráfico orgánico. Entonces, el primer punto, Ale, o la primera táctica que está dentro de este apartado, ¿cuál sería? Aunque parezca muy sencillo, se trata de la optimización del favicon. ¿Qué es el favicon? Para aquellos que se pregunten, a lo mejor ni siquiera habían escuchado esta palabra, ¿no? Es un pequeño icono, José, que mide, entre 16 por 16 píxeles o 32 por 32 píxeles y que se utiliza para identificar el sitio web en las pestañas de un navegador. O que es lo que también vemos cuando guardamos un sitio web en los favoritos. Es esa imagencita que se ve, ¿no? Entonces, es algo mínimo, pero Google muestra ahora favicons en los resultados de búsqueda móvil. Es decir, que tienes la posibilidad de captar la atención del usuario mientras está revisando la página o viendo los resultados a través de su teléfono móvil. Y eso puede influir en la tasa de clics. Es decir, lo convences de que haga clic en él porque es visible, le llama la atención, ¿no? Tú sabes que me parece que esta táctica para empresas que tienen, digamos, son conocidas, puede influir mucho, porque la gente siempre tiende a perseguir, digamos, la opinión o la información o el contenido de marcas que reconoce. Exacto. Entonces, si es una marca que en su sector es conocida, eso puede ayudar a que las personas que visiten o que les aparezca esto en las SERPs se decidan por hacer clic en ese resultado y no en otro resultado que no igual pertenezca a esa también marca. No solamente que sea una marca grande y reconocida, ¿no? Sino que lo que tú buscas con esta acción es llamar la atención del usuario. Incluso si eres una marca pequeña,
tener un buen favicon, o sea, un favicon que llame la atención, que sea bonito, va a ser la diferencia porque va a llamar la atención del usuario, ¿no? Y va a hacer que quiera hacer clic ahí. Entonces, es una acción pequeña, pero que tiene, digamos, un significado o una oportunidad de llevar a un usuario a tu página web. Perfecto. Vale, la siguiente táctica sería tener una ruta de navegación optimizada o migas de pan optimizada, ¿ok? Google ahora nos presenta en resultados de búsqueda, tanto en dispositivos móvil como en escritorio, estas migas de pan. Y si nosotros optimizamos esta navegación con palabras claves, es decir, hacemos que esta navegación esté rica en palabras claves, en esas palabras claves que tú estás intentando posicionar, hay una manera o hay una gran posibilidad de rankear mejor, o sea, de conseguir más Sí, clics. a mí me gustaría, José, como explicar un poco qué es esa miga de pan, ¿no? Para aquellos que nunca han escuchado ese término. Las migas de pan, digamos, es esa ruta que hoy en día se utilizan dentro de las páginas web para indicarle al usuario en dónde está posicionado. Entonces, si en algún momento has visto algo que dice, por ejemplo, home, / nosotros, / contacto, ¿sabes? Que te va diciendo como qué es lo que has recorrido, qué páginas has visitado para llegar a la sección actual. Eso es lo que se conoce como migas de pan. Sí. Entonces, lo que se recomienda es que tú, dentro de esa ruta o dentro de esas migas de pan, utilices palabras claves que estén asociadas, lógicamente, y como lo hemos dicho, a tu sector y al contenido y a la sección, ¿no? O sea, que no coloques cosas que después el usuario crea que está entrando a una sección en particular, pero después el contenido hable de otra cosa, ¿no? Entonces, eso es la miga de pan para aquellos que no han escuchado o nunca han escuchado ese término. Vale. Técnicamente esto se logra a través de, primero tienes que asegurarte de tener eso en tu página web, pero luego esto se logra a través de algo que se llama Schema Markup, ¿ok? Que básicamente lo que Schema es un vocabulario de etiquetas que ayuda a Google a entender lo que... ¿De qué va el sitio web? ¿De qué va el sitio web? Es decir, y eso es lo que ayuda a generar los datos estructurados, que estoy seguro que de esto hemos hablado en episodios También, anteriores. Los datos estructurados son aquellos contenidos que se ven hoy en día. Antes Google no utilizaba eso, simplemente listaba títulos o URLs, ¿no? Y una descripción. Han cambiado tanto y han evolucionado tanto para dar una mejor experiencia de usuario experiencia de usuario a los usuarios que utilizan este navegador, que ahora incluyen datos estructurados. Estos son los resultados que vemos, que tienen mucha más información, es decir, que son enriquecidos. Sí. Te muestran el título, te responden la pregunta. Si, por ejemplo, estás viendo una receta, te muestra la foto de la receta, te muestra el tiempo en el que esa receta se puede preparar, los ingredientes, sin tener que hacer clic en ese resultado, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama datos estructurados. Y lo que se busca con este paso es que el contenido tenga la estructura de Schema Markup, para que Google sepa de qué va la página, a qué categoría pertenece, qué dato estructurado puede generar de eso y así mostrarle un mejor resultado al usuario que está buscando algo en ese momento, ¿no? Sí, nosotros en la agencia estamos muy enfocados en el tema del dato estructurado. O sea, nos gusta mucho porque es una manera muy visual de presentar un resultado de una gestión, es decir, de SEO, exacto, de trabajar, que se vea, ¿no? El trabajo que se está haciendo. Y hay una enorme cantidad de formas de optar por un dato estructurado. Nosotros utilizamos una aplicación que se llama Schema App, ¿okay? que es, digamos, una aplicación que te ayuda a trabajar el markup de Schema y la verdad es una forma muy visual de aparecer en los buscadores. Entonces, y también de organizar el contenido, José, para que tenga esa estructura y luego pueda hacer algo que Google interprete, ¿no? Y coloque o genere esos datos estructurados. Vámonos al siguiente punto, Ale. Sí, el siguiente punto son las metadescripciones. Y esto es el SEO de la vieja escuela. Sí, digamos, es como clásico. Lo primero, el clásico, los primeros términos que se empezaron a escuchar cuando empezamos a hablar o a escuchar de SEO, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Que es el contenido o esas etiquetas que tú colocas que tienen un resumen de lo que tiene tu página. Eso es la metadescripción. Hay un estudio reciente que muestra que el 30% de los sitios web que están en Google o que aparecen no tienen metadescripción. De hecho, no sé si recuerdas que lo mencionamos en el episodio 4,
que era el quinto error más común que conseguíamos en las auditorías que hacemos, ¿no? A través de nuestro funnel de auditoría SEO gratis. Y bueno, es comprensible, ¿no? Porque luego hay otro estudio que dice que el 70% de las veces Google va a reescribir esa metadescripción porque no está utilizando palabras claves adecuadas o están repetidas o simplemente están vacías, que es lo que sucede, ¿no? Entonces, quisiera comentarte que por qué está pasando esto, ¿no? Que yo creo que es importante. Y hay como un artículo que generó John Mueller, que es un personaje de Google, que mostró o ofreció declaraciones de por qué es importante o por qué Google ahora reescribe estas metadescripciones, ¿no? Y la primera es porque hay un mal uso de esta etiqueta. No la utilizan para resumir la página web, sino para de repente colocar cosas que tienen que ver con la marca o cosas que no tienen nada que ver, ¿sabes? Como utilizar esos selling de marca. Déjame hablar, pero no del contenido que voy a tener dentro de esa página. La segunda razón es para hacer coincidir con mayor precisión la consulta de búsqueda que está haciendo el usuario. La intención. Exacto, con lo que el contenido que está buscando, ¿no? O sea, Google lo que trata es de ofrecerle el mejor contenido al usuario y responder a esa intencionalidad de búsqueda, ¿no? De manera correcta. Entonces, bueno, esa es la segunda razón. Y por último, es que está tratando de hacer coincidir la consulta con el contenido de la página, ¿ok? Entonces, hay mucha inteligencia alrededor de lo que Google muestra al usuario para hacer que su experiencia sea óptima y no que de repente haga clic en algo, llegue, vea y diga esto no me funciona, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? A pesar de que Google está reescribiendo la metadescripción, yo creo que es importante que nos tomemos el trabajo de hacer una metadescripción que esté bien elaborada, ¿ok? Que obligue a los usuarios a hacer clic, que los convenza de hacer clic en mi página, ¿no? Y no esperar que Google haga el trabajo porque puede ser que sí lo haga bien o de repente no es lo que yo quiero resaltar en mi página, ¿no? Igual, lo que entiendo es, igual es bueno que Google esté haciendo esto porque su objetivo es dar una buena experiencia, pero es mejor tener el control. El control tú. O sea, que tú decidas qué va a aparecer ahí, que utilices ese espacio para posicionarte frente a la competencia y ser relevante en tu sector. Vale, vamos a continuar con el siguiente punto, la siguiente táctica, que es números en los títulos. Seguimos hablando de SEO de la vieja escuela, ¿okay? Porque acá Cyrus también habla sobre como un estudio que ellos hicieron daba mucha relevancia a páginas web que tenían fechas añadidas a los títulos, ¿okay? Estos números que se usan en las etiquetas produjeron muy buenos resultados y específicamente o concretamente fechas, ¿ok? Como por ejemplo tips de X, tu sector, para este 2021. Sí. O 2022. 2022, sí, exacto. O sea que ahí va ese dato, ¿no? Y por último, la idea no es hacer spam. Eso es bien importante. Es decir, que no es que si tienes, no sé, 7, 6 páginas, vayas a colocar en todas las páginas, en todos los títulos, el año, ¿no? Como 2022. Es decir, si eso si es relevante y si tiene sentido, ¿ok? Como ese dato que les dimos de los tips, entonces hazlo, pero si no, no lo hagas. Es solo ubica el artículo que mejor le sienta una táctica como esta. Sí, bueno, no solamente también las fechas, ¿no? Sino yo creo que también el tema de los números en general, ¿no? Como 10 consejos para. Total, sí, es 5, verdad. o sea, es verdad. Utilizar eso. Sí. Claro, el tema de las fechas sin duda demuestra que va a haber un contenido actualizado, ¿no? Sí. Pero los números también te pueden como acortar, ¿no? El contenido que vas a ver. O yo creo que también la gente busca así, ¿no? Yo no sé si a ti te pasa. ¿No? Sí, yo también busco cosas como las 5 cosas más fáciles de. Sí, exacto. Sí. Y es una manera también de responder a intencionalidad de búsqueda, ¿no? Siguiendo con las actividades dentro del grupo de acciones para aumentar los clics, tenemos los títulos unificados o un término que se conoce también como boilerplate. Exactamente. ¿A qué se refiere Shepard con unificado o boilerplate? Es colocar partes dentro de la etiqueta de título que se repiten siempre, ¿ok? Como por ejemplo, colocar tu marca al final de cada etiqueta del título, es decir, el nombre de tu empresa.
es importante que además tus títulos sean únicos y que proporcionen valor, ¿no? No que digan cualquier cosa y luego el contenido se refiere a otro tema distinto, ¿no? Haz pruebas y mide también qué te resulta mejor. Por ejemplo, nosotros en los episodios de Bendita Web usamos el título del episodio y al final siempre colocamos Playful Agency, que es nuestra marca, más Bendita Web, que es el nombre del podcast, más el número del episodio. Entonces, es como una estructura que siempre repetimos, ¿no? Entonces, bueno, ahí les dejamos también ese dato o ese consejo para que lo implementen. Sí, la idea es que hagan pruebas, ¿okay? Sí, que prueben, siempre probar. Que prueben con un título original y con una parte de ese título que se repita. Bien, vamos con el siguiente punto o táctica, que en este caso es también esquema Markov. El primer esquema Markov del cual hablamos fue el de migas de pan. ¿Okay? Pero como les mencionamos recientemente, el dato estructurado hay muchos. ¿Okay? Entonces, uno de ellos son preguntas frecuentes o guías, ¿no? El how to. Que en este caso es Cyrus lo menciona como un gran regalo que Google dio al introducirlo, porque de verdad tú tienes unos espacios de preguntas frecuentes muy grandes dentro del SERP, dentro del resultado. Que además son gratuitos, no los cobran. No los cobra, exacto. Entonces trabajas para salir ahí de manera gratuita. Y esas son esas preguntas que son unos acordeones, ¿no? Tú las abres y te muestra la respuesta a esa pregunta. Eso es un dato estructurado que se hace con el esquema Markov. No es fácil ganarlo. No, ¿okay? Es bien difícil. Es bien difícil ganarte ese espacio ahí, pero cuando lo haces, eso definitivamente puede aumentar muchísimo, influir muchísimo en el CTR, es decir, en personas haciendo clic en ese resultado. Sí. Tampoco es para todas las páginas de tu sitio web. No es que vas a colocar preguntas frecuentes en todas las páginas para tratar de ver si puedes meter todas las páginas con un dato estructurado como ese. Es aquellas páginas o aquel tipo de negocio que le funcione y que sea apropiado, tú lo puedes colocar en tu página y puedes colocar ese dato estructurado a través de aplicaciones, como les mencionamos hace un minuto, como Schema App, que es la que nosotros utilizamos aquí en la agencia. Exacto. ¿Vale? Bueno, todos estos puntos que acabamos de mencionar te van a ayudar a aumentar los clics, lo que se va a traducir en más visitas a tu página web, ¿no? Visto por separado, parecen cosas muy sencillas de implementar. Lo único que vas a requerir es tener determinación y constancia. Y que, bueno, según Shepard, pueden ayudarte a posicionar en tu página, ¿no? O sea, aumentar, mejor dicho, el posicionamiento de tu página web. Y yo creo que vale la pena, ¿no? O sea, son esfuerzos muy pequeños que terminan sumando. Sí. Y yo creo que eso es lo que se busca con el SEO. Sobre todo estos de clics, salvo los de dato estructurado, todos son muy sencillos de implementar. ¿Okay? O sea, el del dato estructurado quizás es el que tiene un poco más de complejidad, de leer técnica. Más, de entender cómo armar ese dato estructurado. Que de hecho pudiera ser un episodio... Sí, pudiéramos dedicar un episodio únicamente a datos estructurados. Exacto. Vale, muy bien. Entonces, el segundo macro apartado es el de contenido. ¿Ok? Y nosotros hablamos justo en el episodio 5 sobre la importancia del contenido en el SEO. Por eso Shepard coloca todo este grupo para hablar sobre tácticas de contenido. Y vamos con la primera táctica. Sí. La primera, José, es relanzar el contenido principal. Exacto. Y yo creo que esto es algo clave que parece muy obvio, pero no todo el mundo lo tiene en cuenta. Todo el mundo se concentra como en crear contenido, crear, y de repente abandona alguna pieza que fue muy buena, ¿no? Entonces, sin duda el contenido puede volverse obsoleto después de algunos años, pero vuelve a tener vigencia cuando tú le colocas actualizaciones, como por ejemplo datos, cifras, incluso refrescar, ¿no? La forma la forma en la que abordaste ese tema, ¿no? Y eso te puede ayudar. O sea, yo creo que aquí la recomendación es que mires qué contenido hiciste en los últimos 2, 5 años y veas qué contenido puede ser relanzado, ¿no? Manteniendo, eso sí, súper importante, la misma URL. Es decir, mantén la misma dirección que tiene ese artículo o esa pieza de contenido, pero actualízalo. Sí, ¿okay? En algunos casos, Shepard comenta que se pueden ver ganancias de 500% a 1000% con solamente relanzar una parte de tu contenido. Entonces yo creo que eso es algo súper valioso de mirar, ¿no? De ver
qué contenido puedes actualizar con nuevas cifras, con nuevos datos, ¿no? Sí, esto nosotros lo dijimos en el episodio 5 también, que nosotros somos en la agencia muy fans de reescribir, así que vale la pena repetirlo. Nosotros básicamente lo que hacemos es poner a competir los grupos de artículos que lanzamos. Exacto. Y luego los que están mejor rankeados, nosotros esos son los que reescribimos. Es decir, que o actualizamos con nuevos datos. Exactamente. Sí, bueno, por ejemplo, para uno de nuestros clientes hemos mantenido por más de un año un artículo que a día de hoy genera el 25,20% del tráfico del sitio web. Sí. Y se trata de un artículo de COVID que hemos mantenido actualizado desde que comenzó la pandemia, con datos, cifras y evolución de la enfermedad. Entonces, esto es una manera de, digamos, hacer que una pieza de contenido se prolongue, ¿no? Y no tenga una vida como muy corta. Muy corta, sí, exacto. Exactamente. Porque sobre todo en ese caso, o sea, es mucho más fácil cuando haya temporalidad, pero también las tendencias te ayudan a lograr buenos resultados. Exacto, Entonces, a mantenerte siempre ahí como en el si top. Tú puedes ir modificando ese artículo que está basado en una tendencia, haces que surfees esa ola por más tiempo. Perdonen la analogía surfer, pero no es que yo haga surf ni nada, pero me pareció que era una buena analogía. La siguiente táctica sería entonces aumentar enlaces internos. Y esto es muy común. De hecho, yo puedo decir que la mayor parte de las actividades que nosotros hacemos en la agencia es concentrarnos en palabras clave, títulos, metadescripciones y enlaces internos. Sí. O sea, es casi, podría decir, el 80% del trabajo que hacemos en la agencia, porque da resultados muy, o sea, es muy fácil llegar a un buen resultado. Entonces, aquí la idea es ver tus artículos y ver qué otro artículo de tu pool de contenido tú le puedes agregar. Se parece. Tiene una relación y le puedes agregar un enlace. Y agregar muchos enlaces. Es como si te estuvieras citando a ti mismo. O sea, tú comienzas a citar los propios artículos de tu página web. Y eso logra resultados. Hay un KPI que a mí me encanta, que es el de permanencia en sitio. Y número de páginas por sesión. Eso también. Es un indicador que a mí me gusta mucho porque eso habla sobre qué tantas veces una persona... qué tantas páginas visita una persona en una misma sesión. Exacto. Y eso habla de permanencia, es decir, de engagement. Entonces, ese es un punto muy importante a tomar en cuenta, aumentar los enlaces internos. Vale, entonces vamos con el siguiente punto, siguiendo con las actividades del grupo de contenido. En SEO en página, ¿tenemos cuál? Sí, la siguiente es actualizar el contenido antiguo con nuevos enlaces. ¿A qué se refiere eso? Cuando publiques un nuevo contenido en tu blog, asegúrate de regresar o revisar qué otros contenidos tienes similares para que actualices ese nuevo enlace. ¿Okay? No solamente vas a estar actualizando tu página anterior con contenido nuevo y enlaces nuevos, sino que también vas a estar aumentando o trabajando en la relevancia. ¿Okay? Eso quiere decir que te vas a asegurar de que cuando publiques un nuevo contenido, revises qué está de tu contenido viejo relacionado o asociado a este nuevo artículo y le coloques los enlaces. ¿Okay? Por ejemplo, si publicas hoy un artículo de una categoría o de algo que está en tendencia, revisa qué otros artículos anteriores están relacionados y trata de incluir este nuevo, digamos, URL, ¿no? Este nuevo link en esos artículos anteriores, para que cualquiera que llegue, porque esos ya están posicionados, digamos, ya están indexados en tu página, si alguien llega, a ese artículo viejo que ya tienes, pueda llegar al artículo nuevo porque tienes un enlace dentro de la página, ¿no? Perfecto. El siguiente punto sería entonces eliminar enlaces innecesarios. Y estas son el tipo de cosas, Ale, que a veces son difíciles de comprender explicar, ¿no? Y además en el SEO, sí. Porque por un lado estamos diciendo, bueno, agrega un montón de enlaces, pero por otro lado estamos diciendo, bueno, quita enlaces. No, tampoco tantos, ya va. Entonces, aquí el punto a entender es que hay que hacerse preguntas como, ¿realmente necesitas tener un enlace hacia la página de tu equipo? ¿Okay? Por ejemplo, en todas tus páginas, o si de verdad necesitas tener un enlace hacia la página de contacto en absolutamente todas tus páginas. O sea, la idea sería pensar cuáles enlaces son relevantes, porque tú al final vas a terminar
o sea, todos los enlaces van a competir Exacto. por la atención de ese usuario. Y tú lo que quieres es tratar de llevar a la gente por, digamos, las secciones o las piezas que son más importantes de todo el pool que construiste o creaste. De donde nace tu estrategia de conexión o de interlinking. O sea, cómo vas a llevar ese tráfico adentro. Sí. Entonces, muchas veces no es necesario tener esa cantidad de enlaces y si los eliminas vas a darle más relevancia a aquellos que para ti sí son importantes. Por ejemplo, bueno, en el artículo de Shepard mencionaba o se hacía la pregunta, ¿no? ¿Es realmente necesario que tengas en cada una de tus páginas un enlace que lleve al usuario a ver cuál es tu equipo? ¿O vas a incluir un formulario de contacto en todas las páginas, siendo a lo mejor no necesario? Entonces es también cuestionarte, ¿no? ¿Qué es lo mejor? Y tratar de llevar al usuario por ese camino el que tú quieres que llegue, pero no como obligarlo, ¿no? Tengo un formulario, tengo un enlace que va a la sección de mostrar mi equipo, porque eso a lo mejor no es necesario, no es relevante. Yo pienso que eso tiene que ver con, o sea, en experiencia de usuario, probablemente el diseñador está buscando que una persona pueda llegar desde todos los espacios de una página web todas las páginas a todas las otras páginas. Pero digamos que hay que balancear. O sea, aquí no me atrevo a dar una respuesta, digamos, concreta sobre el cómo, porque cada página es una experiencia diferente, pero la idea es ver cómo puedo hacer yo para concentrar esos enlaces que son los más importantes y eliminar los que no son importantes. Yo creo que la clave ahí también es pensar en la usabilidad. Es decir, en ofrecerle al usuario la mejor experiencia y no moverlo de un lado a otro cuando no tenga sentido, ¿no? El siguiente punto, José, dentro de este pool de actividades que tienen que ver con contenido, se refiere a la auditoría de paridad de enlaces móviles. ¿Con qué se come eso y qué es eso, ¿no? ¿Qué es una auditoría de paridad de enlaces móviles? Bueno, se refiere a validar qué enlaces tiene mi sitio que se ve en dispositivos móviles versus el sitio web que yo veo en desktop o en un computador normal, ¿ok? Hace algunos años se recomendaba que el sitio web que se veía desde móvil, es decir, la versión móvil de mi sitio web, tuviese los enlaces que eran más recomendados. Fuera una versión ligera. Fuera una versión ligera de mi sitio web desktop. ¿Por qué? Bueno, porque estabas diciéndole al usuario que cargara todo ese contenido con sus datos móviles, que a lo mejor había muchas secciones que no eran necesarias o que incluso no se veían bien porque no estaba el tema de responsive, ¿ok? Exacto. Pero ha evolucionado tanto que ahora te dice, mira, tienes que tener paridad entre tu sitio web móvil y tu sitio web desktop, ¿ok? Es decir, que yo tengo que asegurarme de que tengo la cantidad de enlaces, la cantidad de opciones similares en ambas versiones. Es decir, que tengo el mismo número de opciones dentro de mi menú, puede ser de enlaces, de clics, en ambos sitios, ¿no? Entonces, para saber cómo puedo hacer esto y entender un poco, a lo mejor aquellos que no son muy técnicos o que no tienen un webmaster y lo están haciendo ellos mismos, hay una aplicación que mencionamos en uno de los episodios anteriores que se llama Screaming Frog, ¿ok? Es una aplicación que te permite rastrear el sitio como si lo estuvieses viendo desde un dispositivo móvil, ¿ok? Y él te va a decir todos los enlaces que tiene ese sitio móvil. Y luego te permite visitar el sitio, digo visitar porque hace un simulacro, ¿no? Como si lo estuvieses visitando o viendo desde un computador normal. Y ahí él te va a decir cuántos enlaces tiene la versión móvil y cuántos enlaces tiene la versión desktop o de escritorio. Y ahí tú puedes comparar si hay alguno que no tenga, ¿ok? Entonces esa herramienta te va a permitir entender qué enlace te está faltando y asegurarte de que la versión móvil lo tenga. Y con eso haces como check en esto de paridad, ¿no? de enlaces. Vale, vamos con el siguiente punto, que es invertir en contenido de formato largo. Y aquí Shepard habla sobre que el contenido largo no es un factor determinante en la clasificación, ¿ok? Él es muy enfático en decir que el contenido de formato corto también puede rankear perfectamente. Claro, no es que solamente los contenidos largos son los que van a indexar, también puede ser el corto, ¿no? Pero sin embargo, la razón de por qué invertir en un contenido largo es porque hay estudios que han arrojado que el contenido en formato largo gana más enlaces y más compartidos. Es decir, la gente tiende a tener una percepción de que si el artículo es largo,
algo bueno debe aparecer ahí. Exacto. ¿Okay? Y o sea, no vas a invertir mucho tiempo en escribir cosas que no sean relevantes. Y si tú estás en un proceso de investigación, porque básicamente de eso se trata cuando alguien entra en tu página, ¿no? Que él está considerándote en su proceso de compra, él va a tomar aquellos, o va a ver mejor, o digamos es la hipótesis, sí. de artículos que sean más extensos, ¿ok? Entonces... Bueno, también yo creo que te da la sensación de que hay más esfuerzo puesto en ese contenido, hay mayor información que vas a obtener cuando leas ese artículo. Sí, sí. ¿no? A mí me pasa, yo caigo en eso psicológicamente. Cuando voy a hacer una investigación, si es muy siempre, corto, tú dices, si es muy corto, no se esforzaron mucho. Salvo que sea una respuesta a una pregunta, ¿okay? Eso sí. que de repente en un formato corto es suficiente. Y también suelen ocupar un lugar más alto en los resultados de búsqueda. Entonces, acá, para dejarlo claro, nada en contra de los contenidos de formato corto. Sí. Sin embargo, el contenido de formato largo es un contenido que da más por tu dinero, es decir, que el retorno es mayor y por ende es recomendable trabajar en esos contenidos de formato largo. Exacto. Y que yo creo que también cuando trabajas en una pieza muy larga te permite incluir como enlaces a otros artículos, incluir imágenes, o sea, te da como para romper ese contenido, ¿no? Y termina siendo una pieza que le muestra al usuario el valor que tiene eso que creaste, ¿no? Sí. Entonces yo creo que vale la pena también. Nosotros en la agencia hemos hecho cosas como el primer artículo, por ejemplo, tiene 600 palabras, pero en la reescritura o en la actualización del artículo aumentamos el doble y así vamos agregando cada vez más. También para, digamos, no... Claro, si eres muy bueno escribiendo, de repente no te importa, ¿no? Pero si no tienes mucho tiempo, vale la pena que arranques con 600, pruebes, si eso le va bien, le agregues un poco más. O sea, es mejor que sentarse a escribir 1200 de un solo golpe. Y como siempre decimos, lo importante es escribir, probar y medir. O sea, no escribas, publiques y me olvido de eso. Mide qué está funcionando, qué no, y en función a eso, bueno, actualizas, aumentas más contenido de valor. Exactamente. ¿No? Sí, bueno, seguimos con los puntos de contenido que son los recomendados para aumentar, digamos, lo que deberías estar haciendo en SEO, ¿no? Y este tiene que ver con utilizar más encabezados, es decir, etiquetas H2, H3 dentro de esa pieza de contenido, ¿no? O sea, es decir, cuando estés haciendo contenido de formato largo, y esto construye con el punto anterior, asegúrate de colocar más títulos, ¿okay? Más encabezados. A eso se refiere el H2, el H3, porque eso va a hacer que rompas el contenido que estás creando y colocando, digamos, palabras que deberían estar ricas en keywords o en palabras clave, ¿ok? Y eso va a hacer que esas etiquetas tengan mayor probabilidad de generar fragmentos destacados. Sí. Okay, nosotros, por ejemplo, dentro de la agencia utilizamos una estructura que repetimos en nuestros contenidos. Es decir, si estamos haciendo contenido que tiene que ver con información de salud, utilizamos primero una descripción del tema, luego utilizamos los encabezados para referirnos a cosas que son importantes dentro de ese tema, ¿no? Y eso nos permite, digamos, romper y ubicar al usuario dentro del contenido que a lo mejor puede ser muy extenso o un tanto técnico, y eso nos permite luego generar esos fragmentos destacados, ¿ok? Que es lo que luego Google utiliza para responder preguntas, sí. ¿ok? Entonces yo creo que eso es súper relevante, y lo más importante es que no solamente te va a permitir organizar el contenido que escribas, ¿no? Sino también ganar relevancia, que es lo que se busca con esta técnica, ¿no? Fíjate que eso lo hablamos, creo que fue en el episodio 5, sobre el hecho de romper el artículo en pedazos. Es mucho más fácil de leer también. Sí. O sea que acá básicamente la idea es no tirar, como hemos dicho ya, todo un bloque de texto sin formato, sino en este caso, aparte de romperlo, aprovechar para incluir etiquetas de H2 y H3, que son la de título, ¿no? Sí, títulos y subtítulos. Y subtítulos, exacto. Vale, siguiente punto dentro de contenido es trabajar los temas por grupos. Y acá básicamente la idea sería pensar no desde el artículo, sino desde el temario, ¿ok? Como para que tú puedas hacer varias piezas de un mismo tema. Porque cuando haces esto y las vinculas, que acabamos de hablar sobre agregar enlaces internos,
tú haces que la gente se distribuya a través de varios artículos, lo que se interpreta como compromiso, engagement, y eso hace que Google le dé una relevancia, una importancia mayor a ese hallazgo que tuvo el visitante en tu página. Entonces, adicionalmente al hecho de que Shepard habla sobre una cantidad de estudios que respaldan este punto de trabajar de manera temática, y aquí sin ánimos de meterme, digamos, en el sector eléctrico, pero por ejemplo, si tú pudieras trabajar un tema sobre cables de alta tensión, a lo mejor la temática sería estos cables de alta tensión, pero luego tú distribuyes seguridad en un artículo, materiales en otro artículo, instalación, no lo sé. O sea, voltaje, todo lo que voltaje, tiene que ver. puedes Sí. ir separando en grupos de artículos. Es lo que sugiere. Y yo creo que también, José, en ese punto te ayuda, ¿no?, a organizarte y a saber de qué vas a escribir, ¿no? Porque yo creo que lo más difícil cuando tienes esta tarea por delante es de qué hablo. Sí, exacto. ¿No? Y cómo organizo. Entonces, bueno, organizarte también lo mencionábamos en unos episodios anteriores, tener ese calendario editorial, ¿no? Lo que te va a permitir hablar de temas, de subtemas y organizarte bueno, cuál es el contenido que voy a crear durante el mes, ¿no? Sobre todo cuando tienes un año escribiendo, sí, y vas a meterte en tu segundo año escribiendo. Porque ahí los temas empiezan a escasear. Sí. ¿No? O sea, pero puedes ir y decir, mira, de repente hice un artículo de este tema, ¿qué otras cosas puedo construir alrededor de, ¿no? Eso es lo que iba a decir. Entonces, es decir, cuando tú utilizas una estructura basada en temas, en grupos, artículos que están agrupados, tú te obligas a tamizar más ese tema, es decir, a hilar más fino, a tratar de encontrar subtemas dentro de esa categoría o temario. José, ahora vamos con el último punto de contenido, ¿ok? O la última recomendación dentro de contenido, y es saca el contenido de las pestañas. Si tienes contenido que está dentro de acordeones o dentro de listas desplegables, el usuario va a tener que hacer clic para revelar ese contenido, ¿no? Le vas a dar más trabajo al usuario que llega a tu página, y hay estudios que revelan que generalmente funciona más cuando el contenido no está oculto, ¿ok? Es importante y que quede claro, ¿no? No es que Google discrimina el contenido que está dentro de pestañas o dentro de acordeones o dentro de listas que son plegables. Él lo indexa y lo clasifica muy bien, pero el usuario va a tener que hacer clic, ¿no? Y tú lo que quieres es también hacerle la vida más fácil al usuario. Piensa siempre en la usabilidad, ¿ok? Y en la experiencia del usuario cuando llegue a tu página web. Entonces, trata de que él interactúe con el contenido de manera más rápida, ¿no? Sin tener que hacer tantos clics para llegar a él. Se trata, como digo, nuevamente de enfocarte en ofrecer la mejor experiencia de usuario al usuario que llega a tu página, ¿no? Vale, muy bien. Llegando entonces ya al apartado número 3, entramos en SEO técnico, y aquí les voy a pedir que nos disculpen los tecnicismos. Vamos a tratar de bajarlos todo lo más que podamos. Vamos a tratar de no caer mucho en tecnicismo. Y cuando hablamos de SEO técnico, principalmente hablamos de velocidad de carga del sitio para ofrecer una buena experiencia en página, ¿ok? De entrada les digo que hay también herramientas gratuitas como Lighthouse de Google para poder ayudarte a entender qué es lo que está pasando ahí. Y otra forma es hacer la auditoría SEO gratuita que ofrece Playful Agency. Y el enlace está en la descripción del podcast. Exactamente, el enlace lo hemos repetido está ahí en muchas la descripción. veces. Muy bien, el primer punto entonces sería el Core Web Vitals, que es un grupo de 3 métricas. No voy a entrar en el detalle porque tiene que ver con maneras en las que el contenido se carga. Sí, ¿okay? Que tienen que ver con usabilidad del sitio. Es como Google mide qué tan usable es tu sitio y qué tan fácil es para el usuario entenderlo, ¿no? E interactuar con él. En nuestro canal de YouTube hay un video que se llama, creo que 5 herramientas para hacer auditorías. ¿Okay? Ajá. Y ahí hay un apartado en donde hablamos de Lighthouse y explicamos en detalle lo que significan estas 3 métricas de LSP, FID y CLS. Son sus siglas, no vamos a entrar en eso acá, pero pueden ir al canal de YouTube de Playful
y ubicar ese video. Está súper chévere. Entonces, Google con esto lo que hace es trabajar en la experiencia del usuario una vez que entra en tu página y la manera en la que carga ese contenido. Y Shepard menciona que Google está poniendo en primer lugar este apartado y es probable que esto sea un factor de clasificación sumamente importante en los próximos años. Eso quiere decir que pareciera que Google se va a enfocar muchísimo en la manera en la que carga el sitio y la facilidad con la que la información llega a las personas. Entonces, de hecho, algunos, José, de estos factores tiene que ver con el tiempo que tarda el contenido en cargarse dentro de la página, el tiempo en el que empiezan a estar, digamos, disponibles los elementos con los que el usuario tiene que interactuar, es decir, botones, enlaces, formularios, y el tiempo o lo que sucede mientras el usuario espera que cargue el contenido, ¿no? No sé si les ha pasado que entran a una página web y de repente ven una parte de contenido y luego ese contenido se va moviendo porque se empiezan a cargar las imágenes, las galerías, los banners. Bueno, estos son los factores que Google ve y que toma en cuenta para saber si una página es usable o no. Entonces, a los que hay que tenerles mucho cuidado, ¿no? Y de hecho, si utilizas Lighthouse, por ejemplo, vas a poder ver cómo corregir esos errores, porque te da como unas indicaciones de carga los JS o los archivos JavaScript o quita esto, o sea, te da algunas recomendaciones. Entonces, vale la pena que investiguen sobre esa herramienta que también da una guía, ¿no? De cómo corregir estos errores. Vale. También pueden hacer la auditoría SEO de Playboy. No cuesta nada. Punto importante acá para resolver las cosas. Hay un aplicativo, digamos, una tecnología que se llama Cloudflare, que es básicamente es una herramienta para hacer caché, ¿okay? De tu página. ¿Okay? Y nota importante, si estás trabajando con plataformas como ClickFunnels, por ejemplo, ClickFunnels ya tiene esa tecnología incorporada y eso permite que esas páginas carguen más rápido porque ellas están precargadas en distintos servidores a través de esta tecnología. Nuevamente me voy a ahorrar el tecnicismo. Si no estás trabajando, o sea, si no estás trabajando con ClickFunnels, sino que estás trabajando con WordPress. Cloudflare tiene un APO, es decir, un aplicativo para esto, las siglas, es como un aplicativo de optimización, ¿ok? Basado en esta tecnología y se lo puedes instalar a tu página. Es una forma de trabajar en los Core Web Vitals. Vamos con el siguiente punto. Sí, el siguiente punto es limita los mapas del sitio, ¿ok? El uso de mapas de sitio más pequeños, es decir, comprimiéndolos en un conjunto de URLs que sean como las más importantes dentro de tu sitio, va a ayudar a que Google rastree mejor el sitio y lo indexe también, ¿ok? Es como si Google pudiera priorizarlos de alguna manera. Entonces, para esto puedes utilizar Google Search Console, ¿ok? Que te permite ver qué se está indexando y qué no. Y si tienes un gran número de URLs, decide cuáles son las más importantes, ¿ok? Y las vas incluyendo poco a poco. Pero empieza por las primeras, para que Google pueda, darle como prioridad, ¿no? A eso. Sí, perdona, es que estaba emocionado porque quería decirte que a nosotros nos pasó recientemente que conversamos con un prospecto sobre su auditoría y hablamos sobre el número de páginas indexadas. Y él dijo, pero no comprendo por qué hay tantas páginas indexadas y yo lo que tengo son, no sé, 6 secciones, 7 secciones. En realidad no recuerdo ahorita cuántas. Y importante información para quien no lo sabe, Google indexa, por ejemplo, si estás trabajando en WordPress, todas las categorías que tiene el tema que hayas elegido. Todo. Tenga o no tenga contenido. Él indexa todo eso. Entonces hay que estar muy pendiente porque tú tampoco quieres que se indexe lo que no necesita estar indexado. Claro, o páginas que no están completas, que también sucede, ¿no? Total. Entonces, utilizar este mapa del sitio y decirle a Google cuáles son las páginas que quieres que indexe es relevante para que no suceda eso. O sea, a lo mejor esta persona tenía 40 páginas indexadas, 50, X cantidad, pero él solamente quería 6 páginas indexadas, que son las que tienen trabajadas, que son las que tienen el contenido que él quiere mostrar. Total. Entonces, esto te permite decir, mira, no me indexes lo demás,
De hecho, en uno de los episodios mencionamos, es una etiqueta que tú colocas que se llama no index a esa página que no quieres que salga, y si le colocas indexar a aquellas que quieres que muestre, ¿no? Entonces, fíjate lo relevante que es eso, ¿no? Porque de repente un usuario llega a una página porque está indexada, no lo sabes, porque no estuviste pendiente de este punto, y termina llegando a una página que no tiene contenido, que a lo mejor no es relevante para el usuario, y puedes perder, ¿no?, un posible cliente por tener una página que no es la que quieres que salga, ¿no? Total. Llegamos así entonces al último apartado de este grupo de apartados, que es actividades. en este caso la construcción de enlaces, o como se dice en inglés, link building. Y vamos a hablar de esto por la importancia que tiene, a sabiendas de que es un trabajo bien complicado, porque es un trabajo de hormiguita, pero es muy, muy importante. Yo voy a arrancar entonces con la táctica de adquisición pasiva de enlaces, que es un término que Shepard, digamos, o una táctica que Shepard utiliza, y es que junta un poco lo que hemos hablado hasta ahora, que es enfocarse en grandes piezas de contenido para que la gente las utilice como referencia y en el tiempo conseguir enlaces entrantes. Exacto. Gracias a la importancia de esa pieza de contenido. Total. Entonces, aquí, digamos, la filosofía sería no apresurarse en crear una pieza de contenido muy básica, sino tratar de esforzarse porque esa pieza de contenido sea una pieza de contenido que le sirva a periodistas, a blogueros, a creadores de contenido, para que utilicen esa pieza de contenido como referencia para otras piezas de contenido y así ganar ese enlace entrante. Sí. Porque generalmente, bueno, primero logras buenos resultados. Segundo, aumentas la relevancia, que es también lo que quieres, ¿no? O sea, Exactamente. si más personas te citan una pieza de contenido, quiere decir que tu contenido es de valor. Y si alguien lo está citando externo, es decir, no eres tú creando enlaces internos de un artículo a otro, sino que lo hace un tercero, Google entiende que esa pieza que creaste es de valor y que alguien por eso la está tomando como referencia. Y que además el trabajo de link building es un trabajo casi, esto lo habíamos hablado también en otros episodios, es un trabajo casi de relaciones públicas. Entonces, en la actividad de hacer adquisición de enlaces pasivos, tú no buscas quién coloque un enlace tuyo en su página, sino que esperas a que atraes a las personas. Exacto. Es un poco en plan marketing de contenidos, en plan marketing de atracciones. Es hacer una pieza de contenido que sea muy apetecible. Ejemplos de esto: guías, ebooks, notas de prensa, etcétera. Cualquier pieza importante que pudiera servirle a otra persona para la generación de un contenido. Vamos con la siguiente. Bueno, el otro punto en este grupo de link building es interceptar enlaces de tus competidores. Eso se trata de, ¿a qué se refiere esto, no? Se trata de interceptar enlaces que le están llegando a tus competidores que a lo mejor no te están llegando a ti, ¿no? Hay una herramienta que se llama Moz, que también la hemos mencionado acá, y que tiene un apartado que se llama Link Explorer, ¿ok? Esta herramienta te ayuda a detectar esos enlaces y luego tú decides y los verificas, ¿no?, si te funcionan o no. Y si tienes relación o contacto con esa persona, solicita que te agreguen también a ti, ¿no? Vale, muy bien. Bien, hemos llegado al final y, como es de costumbre, vamos con las recomendaciones, esperando que este contenido que dimos hoy no haya sido demasiado técnico. Igual, si no, saben que pueden refrescarlo oyéndolo varias veces, o si no, yendo hacia... preguntándonos sí, también, exacto, ¿no? Nuestro canal de Telegram. Ok, vamos con las recomendaciones. Ale, empieza tú. La primera es: sé el último clic. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, se refiere a satisfacer al usuario. Deseas obtener ese primer clic que da el usuario, pero también que sea el último, ¿no? Exacto. Es decir, que se quede ahí, porque eso significa que ya encontraron lo que estaban buscando. Exacto, perfecto. Me encanta esa recomendación. La segunda sería: usuario satisfecho es igual a ser el número 1 en el ranking. O sea que tu objetivo tiene que ser, mi querido amigo, darle al usuario lo que está buscando, ¿ok? Para responder a esa intencionalidad de búsqueda. O sea, hay demasiado, todo esto tiene una cantidad de aspectos técnicos que son importantes, pero lo que no debes dejar... No debes perder el foco. Exacto, no debes perder el foco. Que esto es
responder a la intencionalidad de búsqueda. Es lo más importante. Sí, ¿eso qué quiere decir? Saber y entender qué es lo que quiere el usuario. Perfecto. Bueno, esa es la magia del SEO, ¿no? Están buscando algo y tu página se lo entrega en el momento justo, es decir, en el momento exacto en el que lo buscan. Si eres el último clic, es casi seguro que eso va a aumentar la clasificación o tu clasificación en Google y vas a obtener el tráfico que estás esperando. Exacto. Entonces, esperamos que este contenido te haya sido de utilidad y que estés ya en el proceso de hacer SEO en tu página web. Muy bien, queremos hacer este podcast contigo y para ti. Queremos saber qué inquietudes tienes, qué te gustaría saber y qué opinas sobre las páginas web en general. Puedes escribirnos en los comentarios o a través de nuestro canal de Telegram. Cada vez somos más, pero todavía no somos muchos. Así que los esperamos. Los esperamos allá. El enlace lo vamos a dejar en la descripción de, si estás en YouTube, en la descripción del video de YouTube, o si estás en tu plataforma de podcast preferida, ahí lo vamos a colocar. Déjanos tus comentarios porque nos encanta leerte y queremos ayudarte y aclarar todas las dudas que tengas. Sí. Síguenos en Instagram, @somosplayful, para ver contenido sobre marketing digital y crear, ahí vas a tener también acceso a todos nuestros canales digitales, ¿no? Exactamente. No se pierdan el próximo episodio de Bendita Web, un podcast de Playful. Bye.